Dicen que el éxito une a las familias, pero a veces las divide para siempre. Esa noche en Guadalajara, una sola frase rompió los lazos de sangre de los Negrete. Cuando su hermano gritó, «Arruinaste nuestra vida», y destrozó una fotografía frente a todos, el silencio dolió más que cualquier insulto. Era diciembre de 1951. Las luces del restaurante La Campana, en el centro de Guadalajara, brillaban sobre una larga mesa reservada para una reunión familiar de los Negrete. Jorge había viajado desde la Ciudad de México para celebrar el cumpleaños de su madre, doña Emilia, una mujer fuerte, de ojos dulces, que siempre había mediado entre sus hijos. El ambiente era cordial al principio, brindis, mariachis al fondo y risas contenidas. Pero todos sabían que el verdadero motivo del encuentro no era la fiesta, sino una conversación pendiente entre Jorge y su hermano menor, Luis Negrete, quien lo observaba con una mezcla de admiración y rencor. «Así que ahora no tienes tiempo ni para tu familia», murmuró Luis con tono agrio. Jorge sonrió, intentando evitar el conflicto. «Tú sabes cómo es este medio, hermano. Las giras, los ensayos. No me hables de sacrificios, Jorge. Mientras tú cantas para los ricos, mamá tiene que escuchar a los vecinos decir que te olvidaste de tus raíces». Doña Emilia intentó intervenir, pero el veneno ya había sido soltado. Luis tomó una fotografía enmarcada, la misma que mostraba a los tres hermanos Negrete montando a caballo en León, y la levantó frente a todos. «Esta era nuestra familia, pero tú la cambiaste por aplausos». El salón se congeló. Los mariachis detuvieron la música y en un gesto lleno de rabia rompió la foto en dos. El sonido del papel desgarrado resonó como un disparo. Jorge no respondió. Solo se levantó lentamente, con la mirada firme. «No sé qué te duele más, Luis, si mi éxito o tu propio silencio». Dejó unas monedas sobre la mesa, besó a su madre en la frente y salió sin mirar atrás. Esa fue la última cena familiar antes de que un rumor comenzara a circular por todo Jalisco. Que el hermano del charro cantor lo había traicionado de una forma que nadie imaginaba. Los días posteriores a aquella cena fueron un silencio incómodo en toda Guadalajara. Los periódicos locales aún publicaban las giras exitosas de Jorge Negrete, pero en su casa el ambiente estaba roto. Doña Emilia, la madre, intentaba mantener la calma, rezando cada noche por sus hijos, pero el vacío que dejó aquella discusión seguía latiendo en cada rincón. Luis, el hermano menor, no volvió a contestar llamadas. Vivía en una pequeña casa cerca del Mercado San Juan de Dios, donde trabajaba como administrador de caballos. La gente del barrio lo respetaba, pero todos sabían que su orgullo había sido herido. «¿Qué le pasa, don Luis?», le preguntaban los conocidos. Él solo respondía, «Nada, solo me cansé de ser la sombra de alguien que todos idolatran». Mientras tanto, en la Ciudad de México, Jorge Negrete seguía grabando películas y canciones. Sin embargo, su mirada parecía más pesada, como si la música hubiera perdido brillo. Durante una entrevista para la radio, cuando le preguntaron por su familia, sonrió débilmente. «La fama se celebra en público, pero se paga en casa». Esa frase recorrió los diarios como pólvora. Luis la escuchó por la radio en una tarde de lluvia. Mientras arreglaba la montura de un caballo, golpeó la mesa con el puño. Otra vez el mártir del cine, siempre con su voz perfecta y su drama barato. Aquel resentimiento se mezcló con algo más oscuro. En los últimos meses, un empresario local, don Hilario Ortega, había buscado a Luis con una oferta. Quería abrir un salón de espectáculos con el nombre Los Hermanos Negrete. Según él, sería un homenaje, pero Luis lo entendió como una oportunidad. ¿Y si le ponemos solo Negrete, sin Jorge, sin Caridad? Hilario sonrió. «Usted sabrá. El público ama ese apellido». Esa noche, doña Emilia visitó a Luis. Traía los ojos cansados y una carta en la mano. «Es de tu hermano. Dice que quiere verte». Luis la tomó con frialdad, la abrió y leyó.
Hermano, no te escribo para hablar de fama ni dinero. Solo quiero que mamá tenga paz. Si alguna vez sentiste que te dejé atrás, perdóname. No quise perder a mi familia por una canción. Luis dejó caer la carta sobre la mesa. Su madre lo miró, implorando con los ojos. Él te necesita, hijo. Los dos se necesitan. Ya no hay nada que decir, mamá. Él eligió su escenario, yo el mío. Cuando doña Emilia se fue, Luis guardó la carta en un cajón. Pero a medianoche, al oír el eco lejano de un mariachi cantando Paloma querida, sintió una punzada en el pecho. Tomó la carta otra vez, la miró bajo la luz de una vela y murmuró: no sabes cuánto daño hace ser el que se queda atrás. Al día siguiente, un periodista local llegó al Teatro Degollado con una noticia alarmante. Alguien estaba usando el nombre de Negrete para vender presentaciones falsas en la región. Jorge, al enterarse, palideció. No lo creía posible. Pero cuando vio el cartel, con letras grandes que decían Luis Negrete, el verdadero charro de México, comprendió que la herida familiar había dejado de ser privada. Ahora era una guerra abierta. La noticia del falso espectáculo Luis Negrete, el verdadero charro de México, corrió como fuego por todo Jalisco. Los carteles aparecieron en cada esquina del centro de Guadalajara y los locutores de radio no tardaron en alimentar la polémica. ¿Hay otro Negrete que canta mejor que Jorge?, se preguntaban los curiosos. Jorge, desde la Ciudad de México, no podía creer lo que oía. Caminaba inquieto por su camerino mientras los técnicos lo esperaban para grabar una nueva escena. «Señor Negrete, ¿está bien?», le preguntó su asistente. No cuando mi propio apellido se usa como arma». Esa noche llamó a su madre. «¿Qué sabes de Luis?». Doña Emilia suspiró. «Está herido, hijo, pero no por ti, sino por lo que cree que le quitaste». «Madre, yo solo quise darle orgullo a la familia, y él solo quiso que lo miraras igual que al público». Aquellas palabras lo golpearon con fuerza. Al colgar el teléfono, se quedó mirando su reflejo en el espejo del camerino. La fama le devolvía la mirada, brillante pero vacía. Mientras tanto, en Guadalajara, el estreno de Luis fue un caos. El salón estaba lleno, pero cuando salió al escenario, el público comenzó a murmurar. Algunos esperaban ver a Jorge, otros entendieron la farsa. Luis intentó cantar México lindo y querido, pero su voz tembló. Las risas se escucharon desde la primera fila. Un borracho gritó: «¡Ese no es el charro original!». Luis bajó la mirada, impotente. Al final del número, lanzó el micrófono al suelo y se marchó entre abucheos. Esa noche, don Hilario Ortega lo visitó en su camerino. «Te dije que usar el nombre de tu hermano era arriesgado. Tú dijiste que el público lo amaría. El público ama a Jorge, no a ti». Luis lo empujó furioso. «Yo también soy un Negrete, yo también llevo su sangre». Hilario lo observó con desdén. Lástima que la sangre no da talento. El golpe fue inevitable. Luis le lanzó un puñetazo que lo hizo caer sobre una silla, pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el silencio lo devoró. Salió corriendo bajo la lluvia, respirando con rabia. Caminó sin rumbo hasta llegar a la Basílica de Zapopan, donde solía ir de niño con su madre. Se sentó en la última banca, empapado. Un anciano que limpiaba los candelabros se le acercó. «¿Busca perdón, joven?». Luis, con los ojos vidriosos, murmuró: «Busco dejar de odiar a quien más amo». A la mañana siguiente, la prensa publicó un titular cruel. El hermano de Jorge Negrete fracasó en su intento de imitarlo. Jorge lo leyó en silencio, con una mezcla de tristeza y culpa. Tomó una hoja y escribió una carta, larga, sincera. En ella no había reproches, solo un ruego. «Ven a verme, Luis, no como artista, sino como hermano». Esa carta jamás llegó a su destino. Un hombre la interceptó antes de ser entregada. Era Hilario Ortega, con una sonrisa fría. «Mientras más se odien, más dinero me deja su nombre». Pero lo que Hilario no sabía era que alguien lo había visto. Un periodista joven de Guadalajara, Tomás Aguirre, comenzó a sospechar que detrás del conflicto familiar había algo más.
y esa curiosidad lo llevaría a descubrir un secreto que cambiaría todo. El cielo de Guadalajara amaneció gris, como si la ciudad supiera lo que estaba por venir. En los cafés del centro, los titulares del día hablaban de la caída de Luis Negrete y el supuesto distanciamiento definitivo entre los hermanos. Sin embargo, pocos sabían que en un pequeño cuarto del Hotel Francés, Luis se debatía entre el orgullo y la vergüenza. La noche anterior había bebido hasta perder la noción del tiempo. Frente a él, sobre la mesa, estaban los carteles rotos de su fallido espectáculo y la carta de Jorge, que Hilario Ortega había intentado ocultar, pero que un empleado del correo, por compasión, finalmente le entregó. Luis la leyó una y otra vez, con los ojos empañados. No te escribo como artista, sino como hermano. Ya cantamos lo suficiente para el público. Ahora quiero cantar para ti, para que entiendas que mi mayor aplauso sería verte en paz. Se levantó tambaleando y se miró al espejo. Su reflejo le devolvía un rostro cansado, manchado por la culpa. Se pasó la mano por el cabello, respiró profundo y dijo en voz baja: «Basta de odio, Jorge, basta». Esa misma tarde decidió buscarlo. Tomó el tren hacia la Ciudad de México con un sombrero viejo, un abrigo prestado y la carta guardada en el pecho. En el vagón, mientras el paisaje pasaba rápido por la ventana, recordó los días de infancia en León cuando cantaban juntos en las fiestas del pueblo. Éramos inseparables, pensó, y las lágrimas se le escaparon sin poder contenerlas. Mientras tanto, Jorge se encontraba grabando una escena en los estudios de Churubusco. Sus compañeros notaron algo distinto en él. Estaba distraído, con una mirada nostálgica que no encajaba con su papel. ¿Piensas en tu hermano?, preguntó su amigo Pedro Vargas. Jorge asintió. Sí, creo que esta vez no debo cantar, debo escucharlo. Al caer la noche, Luis llegó al set. Caminó entre luces y decorados con paso inseguro. Los técnicos lo miraban sin reconocerlo, pero Jorge, al verlo, detuvo la grabación. Ambos quedaron frente a frente, con años de distancia entre sus miradas. «Viniste», susurró Jorge. «Leí tu carta». Hubo un largo silencio. «Yo solo quise ser como tú, Jorge, pero el público no escucha al segundo Negrete. No tenías que ser como yo, Luis. Solo tenías que ser tú». Las palabras de Jorge cayeron como alivio. Luis se acercó y lo abrazó por primera vez en años. En ese momento, los reflectores del estudio se apagaron lentamente, dejando a los dos hermanos envueltos en la penumbra. Sin embargo, afuera, Hilario Ortega los observaba desde su automóvil. Su negocio se desmoronaba junto con la reconciliación. Sacó un cigarro, encendió un fósforo y murmuró: «Si se unen, mi inversión muere». Tomás Aguirre, el periodista, lo vio desde una esquina. Sabía que algo oscuro estaba a punto de suceder. Tomó su libreta y apuntó cada detalle. Esa misma noche escribió en su periódico una nota que decía: «Dos hermanos vuelven a cantar juntos y el poder que los enfrentó teme perder su escenario». Pero el destino no perdona la felicidad tardía. Horas después, cuando los Negretes salieron del estudio, un coche los siguió por la calzada de Tlalpan. Jorge conducía. Luis, al mirar por el retrovisor, notó las luces acercarse. «Hermano, ese auto nos sigue». Un ruido seco retumbó, luego otro. Los vidrios se hicieron añicos. Jorge giró el volante. El coche se salió del camino y se estrelló contra un poste. El silencio se hizo eterno. El conductor del otro vehículo encendió un cigarro y desapareció entre la neblina. Al amanecer, los periódicos solo dijeron: «Accidente fatal en la calzada, Jorge Negrete hospitalizado, su hermano en estado crítico». Y nadie mencionó los disparos. El aire en el hospital español olía a desinfectante y a despedida. Jorge Negrete yacía en una cama blanca, con un vendaje en la frente y la voz débil, pero viva. A su lado, su madre, doña Emilia, rezaba en silencio mientras sostenía un rosario gastado. El médico,
le había dicho que su estado era estable, pero que Luis no había tenido la misma suerte. Al amanecer, un sacerdote entró a la habitación. «Señor Negrete, su hermano desea verlo». Jorge pidió que lo llevaran. Lo trasladaron en silla de ruedas por un pasillo largo, hasta una habitación más pequeña donde Luis, pálido y casi sin fuerzas, esperaba con los ojos entreabiertos. Al verlo, sonrió con dificultad. «Hermano, al final cantamos juntos, ¿verdad?». Jorge tomó su mano temblando. «No digas eso, te vas a recuperar. Tenemos que volver a León. Mamá nos espera con mole y canciones». Luis negó suavemente. «Yo ya canté mi parte, ahora te toca a ti. Seguir». Doña Emilia entró llorando. Colocó en la mesa una foto nueva, los 3 años atrás, sonriendo bajo el sol de Guanajuato. Luis la miró con ternura. «No la rompas esta vez, Jorge. Nunca más, hermano». Su respiración se fue apagando lentamente. Jorge permaneció a su lado hasta el último suspiro. Afuera, la lluvia comenzó a caer otra vez sobre la ciudad, igual que aquella noche en Guadalajara. Días después, el entierro de Luis Negrete se convirtió en un acto multitudinario. La prensa, curiosa, esperaba declaraciones, pero Jorge solo dijo una frase: que el público recuerde su nombre, no por la envidia, sino por el amor. Esa misma tarde, regresó a los estudios con una determinación serena. Pidió un micrófono, una guitarra y silencio absoluto. Los técnicos lo observaron en silencio mientras él grababa una canción nueva dedicada a su hermano. «Donde el cielo se junta con la tierra, ahí te encontraré, Luis». Su voz, cargada de dolor y verdad, estremeció a todos los presentes. Nadie se atrevió a hablar. Cuando terminó, dejó la guitarra sobre la silla y dijo: «Guarden esta grabación. No quiero que la escuchen hoy, sino cuando yo ya no esté». La cinta quedó archivada con una etiqueta simple: «Última canción, Familia Negrete». Años después, el periodista Tomás Aguirre, el mismo que había seguido el caso, encontró aquella grabación mientras revisaba materiales antiguos. Al reproducirla, escuchó la voz de Jorge, suave y dolida, diciendo antes de cantar: «El perdón llega tarde, pero nunca deja de llegar». El eco de esas palabras se expandió por toda la sala. Aguirre comprendió que aquella historia no era solo de fama ni de orgullo, sino de sangre, amor y redención. Publicó un artículo titulado «Jorge Negrete y su hermano, 2 voces, un solo corazón». La cinta se difundió por todo México. Las familias lloraban al escucharla en la radio, los mariachis la entonaban en las plazas, y en León, una pequeña casa con patio y bugambilias se llenó de flores anónimas. Doña Emilia, ya anciana, escuchó la canción desde su mecedora y susurró: «Ahora sí». Volvieron a cantar juntos, y mientras el sol caía sobre Jalisco, la voz de Jorge Negrete, profunda, eterna, seguía resonando entre los muros del tiempo como un eco que ni la muerte pudo silenciar. Porque la familia se rompe, pero el amor siempre vuelve a cantar.